Estoy muy contento de estar en este lugar. Vine hace un tiempo atrás al patio ahora y realmente fue muy emocionante entrar y ver lo que ustedes han levantado. Gracias al Señor, porque la gloria es para Él, ¿cierto? No para ustedes. Y realmente es un honor poder compartir con ustedes en esta hora la palabra del Señor. Muy bien. Quisiera que buscaran 3 textos en los que nos vamos a fundamentar para compartir en esta tarde. Mateo 18, 28, Juan 14, 26 y Efesios 4, 30. Y quisiera en esta tarde compartir de valorar la presencia del Espíritu Santo y su obra en la iglesia. Dice la palabra: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, Jesucristo habla del Espíritu Santo como el Consolador en Juan 14, 26. En griego es Parakletos. Sin embargo, la traducción no es lo suficientemente clara, porque Parakletos nos señala a alguien que está a nuestro lado para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. El Espíritu Santo no está solamente a nuestro lado, también está dentro de nosotros. Para nosotros los creyentes debe ser algo absolutamente natural, porque el Espíritu Santo, habitando en nuestro corazón, es quien nos conduce a hacer la obra de Dios. Pero también tenemos un Parakletos en el cielo. Juan nos dice en su primera carta: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. La palabra traducida aquí como abogado en el original también es Parakletos. Jesús es nuestro Parakletos en el cielo. Jesús, él mismo, vive hoy para interceder por la iglesia. Y muchas veces nuestros nombres han estado en sus labios para que nuestra fe no falte en la hora de la prueba. Entonces es posible vivir esta vida cristiana como corresponde, porque tenemos los recursos que Él mismo nos ha dado para hacer su voluntad. En Mateo, capítulo 12, versículo 28, el Señor hace una conexión preciosa y profunda entre el Espíritu Santo y el reino. Y dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bueno, en este contexto podemos decir algunas cosas. Podemos ver al reino de Dios en 2 perspectivas. Una, apuntando al reino que nosotros esperamos cuando Jesús venga a esta tierra, porque todo el mundo verá aquel día su gobierno de justicia y de paz. Sin embargo, Jesús nos dice que el reino de los cielos ha llegado. Aquí Él no está señalando un reino venidero. Él lo deja muy claro diciendo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Ahora, ¿cómo lo podemos interpretar eso? Esto significa una sola cosa: que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios también está hoy en la tierra. Entonces, por una parte, esperamos el reino como un evento profético a manifestarse y creemos que no falta mucho tiempo para eso.
para ver ese cumplimiento. Aún no hemos alcanzado ese tiempo, pero lo esperamos. Pero hoy día vivimos el reino de Dios, o al menos esa debería ser nuestra realidad. Ahora, la palabra reino sabemos que significa gobierno, pero también reino se refiere a un ámbito. Jesús dice que el reino de los cielos ha llegado, porque lo celestial bajó a la tierra. Hay un ámbito exclusivo de Dios que le pertenece a Él, su reino. Y estamos conscientes que hemos sido llamados a habitar en este reino. Ahora, el ámbito celestial, hermanos y hermanas, no se reduce a las reuniones de la iglesia. Aquí hay un entorno espiritual, pero cuando la reunión termina, cuando la reunión finaliza, este ámbito celestial no se va, sino que seguimos moviéndonos en él. Cuando tú vas al trabajo, al colegio, a la universidad, cuando estás con tu familia, en todo tiempo y lugar, nunca abandonamos este entorno celestial. Tenemos que recordar siempre esta verdad, porque hay muchos, no lo digo por ustedes, que piensan que Dios se queda aquí en este lugar y cuando nos vamos saliendo nos dice hasta luego, y luego el domingo siguiente cuando llegamos nos dice, hola, ¿cómo estás? Un creyente, hermanos queridos, nunca sale de este reino. No tiene permiso para salir de ahí. Por lo tanto, es importante que esta idea quede grabada en nuestro corazón. El reino de los cielos ha llegado. Está hoy entre nosotros. Vivimos en un ámbito celestial que no es de la tierra, sino del cielo. Pero que está presente aquí para dar testimonio al mundo de cómo se vive la vida de Cristo. El reino de Dios está entre nosotros, pero el Señor dijo algo más. Dijo, si yo, por el Espíritu de Dios, pero fíjense qué interesante es esta línea que el Señor nos dice, porque Él era Hijo de Dios. Y bien pudo decir, yo echo fuera los demonios. ¿Quién podría objetar que él haya podido decir eso? Nadie. Pero él lo dice con humildad, en su calidad de hombre. Si yo, por el Espíritu, o sea, no en mis propias fuerzas, no en mis capacidades humanas, sino por el Espíritu de Dios. Sí, él se sujetaba en todo al Espíritu Santo. ¿Cuánto más dependientes debemos ser nosotros? Considerando al Espíritu Santo en la realización de nuestras tareas personales, cotidianas. Nuestra conducta tiene que ser semejante a la de aquel que decimos ser sus discípulos. Si yo, por el Espíritu, echo fuera los demonios. La manifestación del reino no es posible sino a través del Espíritu Santo. No podemos conocer el reino de Dios, ni podemos dar cumplimiento a sus demandas sin el Espíritu Santo actuando en y a través de nosotros. El hombre natural ignora el reino de Dios, por eso vive buscando fórmulas nuevas para poder enfrentar las crisis que vienen constantemente a sus vidas. Pero nosotros sí le hemos conocido. Por lo tanto, cobra absoluta relevancia la presencia del Espíritu Santo en relación al Evangelio del Reino. Es el Espíritu quien le da sustancia al Evangelio. ¿Quién nos ayudará en toda necesidad que tengamos? Él es quien nos trae la realidad del Evangelio a nuestras vidas. Hay un hermano, John Owen, hablando sobre este asunto, dice,
Si el Espíritu Santo no obra con el Evangelio, entonces el Evangelio vendría a ser solo letra muerta. Y el Nuevo Testamento vendría a ser tan inútil para los cristianos, así como el Antiguo Testamento lo es para los judíos. Hermanos, si el Espíritu de Dios no actúa con el Evangelio, entonces todo lo que sabemos, pero sin llevarlo a la práctica, es letra muerta. O sea, ¿cuán relevante es, por lo tanto, que el Espíritu Santo esté habitando en nosotros? Sin Él no podemos hacer nada. Si usamos nuestras capacidades, por ejemplo, para ir en ayuda al prójimo, pero dejando de lado al Espíritu, eso no va a contar delante de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 5, 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice el apóstol: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es el Evangelio que nos corresponde anunciar. Pero antes tenemos que vivirlo. Pablo dice que él no usó sabiduría humana, ni recurrió a sus dones naturales, sino que él lo hizo con demostración del Espíritu y del poder. Es el Espíritu quien habla y convence, no es nuestra propia sabiduría. Sin duda, nosotros podemos aprender algunas cosas y ser instruidos para poder exponer la palabra, pero no podemos confiar en esos recursos para compartirla con otros, para predicarla. Si hay un don que Dios nos ha dado, y si éste no ha pasado por la cruz, ni el mejor orador podrá convencer a nadie de justicia, de pecado y de juicio. Porque esta es una obra exclusiva del Espíritu Santo, que Él quiere realizar hoy día con mayor urgencia, porque el tiempo del fin está cerca. Es cosa de ver las crisis que se están viviendo, no solo en Chile, sino también afuera, en todo el mundo. Pareciera ser que se está configurando un ambiente propicio para que pronto aparezca alguien diciendo: yo les prometo paz y seguridad. Cuando eso ocurra, tenemos que comenzar a temblar. Por eso es vital que el Evangelio sea predicado hoy con mayor solicitud, con mayor urgencia. Ahora, lo grandioso de esto es que el Espíritu Santo no está fuera, sino dentro de nosotros. ¿Y cómo convencerá al mundo? Bueno, Él quiere usarnos para hacer tal obra. Por un lado, es una honra, pero también implica una tremenda responsabilidad. El Espíritu Santo va a realizar su obra por medio de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser forjados, moldeados, transformados por Él. Es preciso que la voluntad de los hombres y las mujeres sea esta: estoy dispuesto, Señor, yo también quiero. Eso tal vez significará dolor. La pregunta es,
¿Será que el Espíritu Santo encontrará entre nosotros hombres y mujeres dispuestos? Gracias, hermana Amanda. Pregunto de nuevo. ¿Será que el Espíritu Santo encontrará entre nosotros hombres y mujeres dispuestos? Fíjense, a veces es fácil hacer un llamado a quienes quieren servir al Señor. Y muchos vienen con mucho entusiasmo. Pero debemos saber que para predicar este evangelio se necesitan hombres y mujeres dispuestos a ser transformados por el Espíritu de Dios. Y no estamos hablando de la predicación desde un púlpito, no, sino lo que Pablo les decía a los hermanos, decía que somos cartas escritas por Dios para ser leídas, para ser conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, Dios solo podrá escribir en nosotros en la medida que nosotros se lo permitimos. Solo podremos manifestar estas buenas nuevas de salvación a los hombres si nosotros vivimos este evangelio. Un famoso predicador, Whitefield, tuvo una carga profunda en su corazón con respecto a evangelizar. Él fue un predicador itinerante. Fíjense, cuando él murió, alguien dio testimonio y dijo, todo lo que nuestro hermano Whitefield predicó, lo vivió. Con debilidades y flaquezas, por supuesto, pero él vivió la esencia de este evangelio. Él decía, si no es por el Espíritu de Dios, no hago nada. Es posible entonces seguir viviendo guiados en todo por Él. Bueno, la primera obra del Espíritu Santo es anunciar el Evangelio al mundo. Para este fin, el Espíritu necesita colaboradores. Y aquí viene la segunda obra respecto a nosotros, para cumplir su propósito. Dice 2 Corintios capítulo 3, 18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, Pablo está hablando con respecto a los judíos y su imposibilidad de comprender las cosas de Dios. Es como si ellos tuvieran un velo, como Moisés tenía el velo en su rostro cuando bajó del monte Sinaí con las tablas, para que la gloria de Dios que reflejaba estuviera oculta, a causa de que era una gloria pasajera. Moisés no siempre tuvo esta gloria resplandeciente. Ella duró un breve tiempo. Y en ese contexto Pablo dice, por tanto, nosotros todos, fíjense, ya no solo Moisés, por tanto, nosotros todos, sin excepción, estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo cada día con nosotros. Hay un alto llamado para que cuando la gente nos vea, vea la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será que el mundo está viendo realmente esto en la iglesia? Al mirar la iglesia, el mundo tendría que ver una sola cosa: la grandeza de Dios. Y ahora, ¿qué ven realmente los hombres en nosotros? El Evangelio del Reino transforma vidas. Por lo tanto, si nuestras vidas no han cambiado, ¿qué verá el mundo? ¿Verán que solo somos distintos porque tenemos una Biblia y vamos a una reunión?
Humanamente, hermanos y hermanas queridas, nosotros no somos mejores que cualquiera. Hay quienes pueden darnos lecciones de cómo amar al prójimo, no solo de palabra, sino de hecho. Pero la gran diferencia es que en nosotros mora una bendita persona, el Espíritu Santo. Y eso debe marcar toda la diferencia. Ahora, esta persona tiene voluntad, tiene emociones, entendimiento y sabiduría. Él tiene el poder, Él enseña, Él llama para una obra especial, Él designa a las autoridades en la iglesia. No son los hombres, sino el Espíritu Santo quien hace todo. Por eso necesitamos oír claramente su voz. Si no tenemos nuestro oído afinado, eso puede ser catastrófico para la iglesia. Es el Espíritu de Dios quien ordena, es Dios mismo en nosotros. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este versículo es muy, muy hermoso, pero también es terrible. El sello del Espíritu sobre nosotros implica dos cosas. La primera de ellas indica pertenencia eterna. Cuando creímos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos puso un sello. Y ese sello dice, este es mío para siempre. Ese es el sello que Dios nos pone. Pase lo que pase en el mundo, nosotros le pertenecemos a Él por la eternidad. La segunda implicancia de este sello es la transformación del carácter. Fíjense que es interesante eso, es con lo que más luchamos muchas veces. Por lo menos me pasa a mí. En Apocalipsis 22 también vemos un sello. Y dice, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en su frente. El versículo 4 de Apocalipsis 22. Nosotros veremos el rostro del Cordero y el nombre de Jesús va a estar en nuestra frente como un sello. Ahora, ¿cuál es el objetivo o la intención de Dios de colocar ese nombre en nuestra frente? Bueno, en la época bíblica, los nombres que le daban los padres a sus hijos indicaban la realidad que ellos querían que sus hijos vivieran. Una expresión de Dios que aquel hijo o aquella hija tendría que mostrar en su vida. Dice, y su nombre estará escrito en su frente. El Padre quiere que el carácter de su Hijo sea formado en nosotros. El nombre de Jesús grabado en nuestra frente significa ser semejantes a su Hijo. La vida de Jesús debe ser nuestra vida. Entonces, cuán bendita es esta persona que mora en nosotros. Cuánta bendición, cuántas riquezas insondables, cuánta provisión, cuánta realidad de Cristo nos trae que el Espíritu Santo esté en nosotros. Por eso Pablo nos advierte, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Cuánto dolor le han provocado nuestras acciones, nuestras palabras, al Espíritu que nos trae la realidad del Evangelio. Sin duda que en gran medida le hemos provocado dolor no solo con pecados groseros evidentes, sino con aquellos secretos que consideramos insignificantes o aquellas cosas vergonzosas que no nos atrevemos a confesar. Si el Espíritu Santo no ha obrado más profundo en nuestro corazón, no es porque Él no tenga el poder para hacerlo,
sino porque nosotros se lo hemos impedido. Muchas veces y en muchas ocasiones lo hemos entristecido. Hasta que Él nos saque aquello a la luz en nuestra vida, el reino será solo palabras, palabras y palabras. Tenemos que dar la libertad al Espíritu para que Él nos examine por causa de la predicación del Evangelio, porque Él no usará a otros, nos va a usar a nosotros. Al Espíritu Santo también le provoca dolor que lo ignoremos, viviendo nuestra vida como si Él no existiera. Lo terrible es que si nuestra relación con el Espíritu Santo es distante, si no seguimos su voluntad, nos puede ocurrir como las 5 vírgenes insensatas de aquella parábola que Jesús la dijo, ¿cierto? ¿Y qué les pasó a ellas? Bueno, el contexto era una boda. 10 doncellas esperaban al novio, pero 5 vírgenes insensatas fueron insensibles a la voz del Espíritu. El aceite de sus vasijas estaba disminuyendo. Y cuando vieron esto, le pidieron a sus hermanas, pero estas, las sensatas, le dijeron: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad vosotros mismos. Eso está en Mateo 25, 9. Y antes que ellas volvieran con sus vasijas llenas, llegó el novio, se cerró la puerta y quedaron fuera. El aceite nos habla del Espíritu Santo. Esta parábola tiene también un sentido profético para los días finales. Habrá muchos que tal vez recién cuando el novio aparezca, comprobarán que no tienen aceite en sus vasijas por haber descuidado su relación con el Espíritu Santo. Somos llamados a este reino que ha de venir, pero ¿quiénes podrán participar del llamado a las bodas del Cordero? Solo aquellos que se han preparado y aquellos que están ocupados en mantener sus vasijas siempre llenas de aceite, cuya relación con el Espíritu Santo es una relación fluida, normal, diaria, y no simplemente de reuniones. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, tenemos el relato acerca de una viuda que ya no tenía nada para comprar, por lo tanto no tenía nada para vivir. Y le quedaba solo un poquito de aceite en una vasija. Y el profeta le dice que traiga ese aceite y salieran a conseguirse todas las vasijas que pudieran. Y ella fue obediente. Y ahí está la clave. El varón de Dios le ordenó echar, ¿cierto?, aceite en las vasijas. Y a medida que se iban llenando una a una, el aceite seguía saliendo. Cuando se terminaron las vasijas, dice que el aceite cesó de fluir. De seguro, si hubieran traído más vasijas, también esas se hubieran llenado. Hermanos, hoy el Espíritu Santo necesita nuestras vasijas para llenarlas de unción. Pero, ¿seremos nosotros vasijas que Él pueda ocupar? ¿Estaremos en condiciones para que ese aceite sea derramado sobre nosotros? ¿O estaremos tan llenos de nosotros mismos, de nuestra propia prudencia, de nuestros propios juicios, en fin, de tantas cosas, que Él no podrá llenarnos? Qué tremendo y qué catastrófico sería que al llegar aquel día recién nos demos cuenta que no tenemos aceite, que la mayor parte de nuestra vida cristiana la hemos pasado ignorando nuestra relación con el Espíritu.
ignorando su voz, ignorando su consejo, viviendo como si Él no estuviera dentro de nosotros, aunque asistíamos a todas las reuniones, ¿cierto? Y estábamos con los hermanos, y íbamos los discipulados, etc. Fíjense, Mateo 7, 22 y 23, dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, estos nunca tuvieron intimidad con Él. No le dejaron obrar en sus vidas y a lo mejor compartían con algunas personas solo por rutina. ¡Qué tragedia, hermanos! Otra parábola habla del reino en Mateo 22. Dice que el rey va a ver a los invitados que él llamó a una fiesta de bodas, porque los primeros invitados que él hizo, todos se excusaron por estar ocupados en sus propios asuntos. Y en esta fiesta había buenos y malos, porque salieron por todas partes a buscar para que fueran y asistieran a esta fiesta de bodas. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido para boda, no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Bueno, para participar de las bodas del Cordero es necesario prepararse. El rey, fíjense, le dice a sus siervos, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Y concluye, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Sería fatal que al final de nuestra carrera presentarnos ante su tribunal y constatar y darnos cuenta que nuestra vasija está vacía, porque estuvimos ocupados en nuestros quehaceres sin considerar al Espíritu Santo. Alguien dijo, ante el tribunal de Cristo no seremos juzgados por la comprensión que hayamos alcanzado de los misterios divinos o por el entendimiento que hayamos alcanzado de los misterios divinos, sino por las acciones que realizamos estando en el cuerpo, si cumplimos su voluntad, si llevamos a cabo sus demandas. Entonces, no será por nuestro conocimiento de la Escritura, no, ni por nuestros hechos naturales, no, sino por las acciones que el Espíritu Santo generó en nosotros. Ahora, frente a las demandas del Señor, no podemos fracasar si tenemos el Paracletos en nosotros. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que poner atención a la palabra recordar. El Espíritu Santo es un excelente maestro. Él nos enseña todo lo concerniente a la doctrina y a la vida cristiana. Y no solo nos enseña eso, sino que también nos va a recordar todas las cosas. Ahora, la palabra recordar en el griego está relacionada con hablar al oído, como en un susurro. Y la palabra en latina es recordare y significa volver a pasar por el corazón. Entonces el Espíritu Santo nos enseñará y nos hará pasar por el corazón todo lo que Él ha dicho. Por lo tanto, nuestras emociones deben estar involucradas de tal manera que cuando hablemos de la cruz de Cristo, al hablar de las heridas de Jesús, nuestro corazón se conmueva. Si en realidad vivimos de esta manera, entonces Él va a culminar su obra.
¿Le has preguntado alguna vez? Esto lo hago personal. ¿Le has preguntado alguna vez al Espíritu Santo cómo se ha sentido viviendo en ti? Se le hago de nuevo la pregunta. ¿Le has preguntado alguna vez al Espíritu Santo cómo se ha sentido viviendo dentro de ti? ¿Se habrá sentido agradado o se habrá sentido ofendido? Preguntémosle, podemos hacerlo. Preguntémosle y esperemos su respuesta. Tal vez Él nos pueda decir, oh, me he sentido súper bien, súper grato, no me has puesto ningún obstáculo, ha sido siempre un vaso dispuesto, he podido hacer con libertad la obra que el Padre me mandó a hacer en ti. ¿Podrá decir el Espíritu Santo eso de nosotros? O más bien dirá que se ha sentido triste porque no ha podido realizar su obra en nuestra vida. Si ha sido así, pidámosle perdón, porque de lo contrario no tendremos parte en las bodas del Cordero. Termino. El libro de Apocalipsis se inicia con la revelación de Jesucristo. Pero luego es el Espíritu Santo quien exhorta a las 7 iglesias. Y el libro concluye diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Eso está en Apocalipsis 22, 17. Él termina uniendo su voz a la voz de la esposa. No es simplemente una unión de voces, sino una unión de voluntades, de propósito y de anhelos del corazón. Hermanos, que el Espíritu Santo alcance ese propósito en nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, procuremos no entristecerle, no provocar dolor en aquel que nos trae la realidad de Cristo y a la iglesia. Si hasta aquí hemos sido negligentes y nos hemos movido prescindiendo de Él, necesitamos arrepentirnos y decirle al Espíritu Santo que somos vasijas dispuestas en sus manos, pero vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Bueno, que Él obre de tal manera que el Evangelio del Reino de Dios sea expresado a través de nosotros, con palabras, es cierto, pero también con nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta hora, como vasijas, dispuestas a ser llenadas por ti, dispuestas, si estamos con el aceite bajo, dispuestas para que tú mismo, Señor, puedas rellenar nuestro vaso, nuestra vasija, para que rebose y también podamos hacer partícipe a otros. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que en este tiempo la tarea no es fácil, pero Señor, tú estás con nosotros y en nosotros para ayudarnos a que podamos cumplir con esta tarea. Gracias, Señor bendito, porque tú mismo te encargaste de decirnos que tú te irías, pero enviarías a alguien que iba a estar con nosotros para siempre. Y ese es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Espíritu. Y perdónanos, Señor, si no hemos considerado su obra en nuestras vidas. Nos arrepentimos, Señor, de haber provocado algunas veces de contristarte. Pero ahora, Señor, teniendo claridad en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, estamos dispuestos.
dispuestos y disponibles para ti, en lo que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.